Hoy estamos abarcando en esta sesión de las preguntas del Apocalipsis. Lo que quisiéramos o hemos querido es hacer una presentación del libro de Apocalipsis de una manera diferente, de una manera dinámica o poco de la forma tradicional como se estudia el libro de Apocalipsis, capítulos por capítulos, versículos por versículos o por temas, y responder las 8 preguntas que hay en el libro de Apocalipsis. Solamente hay 8 preguntas. Y nuestro enfoque es en este sentido. En primer lugar, una perspectiva profética y luego una perspectiva existencial, diríamos más práctica de lo que tiene que ver con estos contenidos. La primera pregunta fue, según Apocalipsis 6:2, ¿quién es digno de abrir el libro, de abrir el libro y desatar sus sellos? Y pues vimos que solamente uno es digno y es el Señor Jesucristo. Eh, Luego en el mismo capítulo 6, pero el versículo número 10, la pregunta era: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? El clamor y la perspectiva del Apocalipsis en función al problema del sufrimiento humano. En ese mismo capítulo 6, pero en el versículo 17, encontramos la tercera pregunta, que es: ¿por qué el gran día de su ira ha llegado y quién podrá estar en pie? Y hablábamos acerca del tiempo de la ira de Dios. Va a venir, va a ocurrir, pero hay un grupo que estará exonerado de pasar por esa crisis, por esa ira, y podrá estar en pie. La cuarta pregunta, la anterior a nuestro encuentro, de Apocalipsis 7, verso 13, es: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y hablábamos justamente acerca de la gran tribulación. Como ustedes notan, los temas que están presentados aquí son temas en estas preguntas fundamentales, diríamos como lo esencial que hay que conocer del libro del Apocalipsis. Así que la cuarta pregunta, abordamos el tema de la gran tribulación y una enseñanza distorsionada que ya analizamos y tenía que ver con el rapto secreto. Hoy en parte vamos a mirar algo de esto cuando toquemos nuestra pregunta de hoy. La pregunta quinta es esta: ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Esa quinta pregunta, miraremos su perspectiva profética, y la pregunta pues está en el capítulo número 13, versículo número 4. El contexto de la pregunta es: adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que bueno, esa es la pregunta, la quinta pregunta. El contexto de nuestra quinta pregunta es el capítulo número 13. Especialmente el contexto inmediato de la pregunta quinta es el versículo 1 hasta el versículo número 10 y saltando después al versículo número 8. El contexto inmediato de el capítulo 13, o mejor dicho, de esta pregunta quinta, es justamente la aparición de una bestia. Es decir, nosotros podríamos resumir el capítulo número 13 del Apocalipsis de una manera muy básica, ¿ok? Entiendo que hay jóvenes y niños que podrían fácilmente resumir el contenido de este capítulo de esta forma como se los voy a presentar. Básicamente son dos bestias. Una bestia que surge del mar y otra bestia que surge de la tierra. Ese es todo el libro, o mejor dicho, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Eso es básicamente ese punto. Dos bestias, una que surge del mar, otra que surge de la tierra, lo cual estas dos bestias tienen un solo propósito. ¿Ok? Así de sencillo es. Claro, cuando usted analiza todo el capítulo número 13 del Apocalipsis, pues es como para pasar una semana
estudiando este contenido. Pero así de manera básica, que un joven conquistador, que un guía mayor, que cualquier joven que no tiene mucho conocimiento o quisiera tener un conocimiento básico, pues son solo dos bestias y ambas bestias, tanto la que surge del mar como la que está surgiendo de la tierra, ambas tienen un solo propósito y el propósito es adorar al dragón. Eso es todo. Si miramos esta bestia, hay una comparación con Daniel 7 y tiene que ver con esta bestia que surge del mar con el cuerno pequeño, que habla blasfemia y todo lo demás. Así que para hacer una comparación, ya lo miramos, así podríamos resumir Apocalipsis 13 es dos bestias con un solo propósito. El propósito es crear todas las condiciones para adorar al dragón. Ese es el intríngulis, el meollo, el epicentro de lo que es el capítulo número 13. Y si analizamos ese capítulo 13 y esa bestia, vamos a encontrar que ya hay una referencia a esta bestia en Daniel 7. Y las comparaciones y las descripciones de esto tienen que ver justamente con el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño iría a ser, según Daniel 7:25, una modificación del elemento tiempo de la ley. Leo lo que hay escrito en una enciclopedia, el cual dice lo siguiente: el Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y él puede actuar en el lugar de Dios sobre la tierra con plenitud de poder para atar y desatar a sus ovejas. Así que esa enciclopedia católica, pues dice así de sencillo que ese es el poder que tiene esta bestia, que es justamente, y ahí lo vamos a mirar de manera más gráfica, esas dos bestias con un propósito. Y allí están los Estados Unidos, la bestia que surge de la tierra, el papado, la bestia que surge del mar, con un solo propósito. Y no nos confundamos, lo importante no son los representantes de la bestia, lo importante, o de las bestias en este ejemplo, sino la institución misma, ¿ok? No importa quién sea el que dirija, sino el propósito surrepticio que está detrás de esos sistemas. Ahora, ya entrando o describiendo un poco una de las posiciones sobre este tema, es que el enemigo tan astuto, tan sagaz, ha propiciado, ha hecho correr una información donde muchas personas ya están haciendo suya incluso la comunidad cristiana evangélica en su gran mayoría está tomando como suya una posición bíblica, o mejor dicho, una posición, aunque no es bíblica, pero una posición con relación a lo que la Biblia describe, para enseñar el hecho de que el anticristo es una persona. Sin embargo, lo que podemos ver en la Biblia, al referirse a la bestia, al referirse a con estos términos, justamente se refiere no es a un individuo, sino a una institución. Y esa institución, pues, claramente está identificada como esta institución religiosa que el sistema papal estableció. Es una organización que incluso desde los adventistas del séptimo día no son las únicas o las primeras personas que han creído desde el punto de vista del basamento bíblico en que estas características de la bestia se aplican al sistema papal desde 1300 y tanto, y quizás un poco antes ya habían posiciones donde se describía de esa manera.
Así que el enemigo ha creado posiciones y ha hecho una bola de nieve pequeña y la ha puesto a rodar de tal manera que hoy el común denominador, especialmente hago mención de este cardenal, el cardenal Newman, que él en 1873 hizo una serie de 4 sermones describiendo y hablando en torno al anticristo y reformaba o enfatizaba una vez más el hecho de que el anticristo es un hombre, un individuo y no un poder o un reino. Recuerden ustedes que esta idea no es del cardenal Newman. Esta idea la propició un señor llamado, un obispo llamado Francisco de Rivera, por allá por el año de 1591, fue publicado un libro donde él expuso estas ideas. Por supuesto, recuerden ustedes que el Vaticano, o mejor dicho, el papado, le dio la autoridad a una comisión para que se encargara de buscar alguna forma de impedir que la gente entendiera y viera que el papado tenía que ver algo con las profecías de manera directa. ¿Por qué el Papa? ¿Qué enseña? ¿Cómo se concibe el Papa o el sistema papal? Número uno, 9 ideas voy a presentar aquí. Esto es así en forma general. ¿Cómo surge esta idea del Papa? Bueno, ellos suponen que Cristo le dio a Pedro la jurisdicción principal sobre toda la iglesia. Y si Pedro tenía la jurisdicción sobre toda la iglesia, entonces sus enseñanzas tenían que ser infalibles, porque él debía guiar a su iglesia, por lo tanto, él tenía que ser infalible. Cosa que realmente si vamos al texto bíblico nos vamos a encontrar que no es así. Una vez el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro porque estaba haciendo cosas inadecuadas. Con los judíos estaba bien, con los de la circuncisión estaba bien, como si fuera de la circuncisión, pero cuando estaba con los gentiles actuaba de otra manera y el apóstol Pablo le llamó la atención al respecto. Así que no era tan infalible Pedro. Así que el número 3, Pedro, siendo el pontífice de la iglesia, demanda que sus sucesores designados tengan el mismo lugar sobre la iglesia, que estén por encima de todos. El Papa o sucesor de Pedro como cabeza de la iglesia tiene la capacidad de hablar ex cátedra. Eso quiere decir que cuando él de manera oficial habla como Papa, sus palabras en ese momento son infalibles, todo lo que diga. No se podrá equivocar. En quinto lugar, es la cabeza de todo orden eclesiástico y de toda sede. No tiene que estar en su sede particular. Si está en cualquier sede, él es jefe de esa sede, porque es la cabeza de todo orden eclesiástico. La iglesia, bajo la jurisdicción del obispo de Roma, se ha mantenido sin error y doctrinalmente pura. Eso entre comillas, ¿cierto? Se ha mantenido sin error y doctrinalmente puras. No es nuestro tópico ahora, pero si usted puede hacer un análisis de los diferentes papas, se va a encontrar cómo, voy a mencionar solo un ejemplo de ellos, cómo se contradijeron y lo que uno dijo, el otro lo desdijo y así sucesivamente. Para que la iglesia, o mejor dicho, voy al número 7, cuando surgen cuestiones de fe, el pontífice romano, es decir, el Papa, tiene el derecho de tener la última palabra. Y lo que él diga, así es. En el concilio de Nicea, en el año 325, no fue tanto así, porque se reunieron y había un cuestionamiento sobre la doctrina en relación a Jesucristo. ¿Y saben quién tuvo la última palabra? Constantino, que ni siquiera era cristiano para ese momento. Pero él dijo, señores, esto es así y punto. Ya, todo el mundo, como él era el emperador, pues saca todo lo que Constantino había dicho, tomando una posición bíblica, una posición doctrinal sobre un asunto que
el cual seguramente bien desconocía. Para que la iglesia local sea validada como iglesia auténtica de Cristo, tal debe adherirse a las enseñanzas del Vaticano. Si una iglesia no está adherida a lo que el Vaticano enseña, entonces eh, no se califica como una iglesia válida. Y el punto número 9, un punto bien importante, dice que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Fíjense, un detalle bien importante. No hay salvación fuera de Cristo. O mejor dicho, lo voy a decir de esta manera. Podría haber salvación fuera de Cristo, pero no fuera de la Iglesia. ¿Se dan cuenta de la enormidad de esta concepción? Así que Roma es la cabeza. ¿Cómo se ha llegado a la conclusión? Y yo estoy obviando muchos aspectos históricos por cuestión de tiempo, pero ¿cómo se ha llegado a la conclusión de que el Vaticano es aplicable esta interpretación a esta bestia de Apocalipsis 13? Fíjense, por allá por los años de 1800, 1300, un grupo de personas estableció como un criterio, y el criterio, la posición, la síntesis era: la corrupción de lo mejor es lo peor. Y era, no lo puse ahora, pero el término en latín eh, era justamente eso. ¿Qué es lo peor? Lo peor es la corrupción de lo mejor. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Así que cuando ellos comenzaron a analizar el anticristo, dijeron, bueno, el anticristo tiene que ser, ¿qué es lo mejor que nosotros tenemos? Lo mejor que nosotros tenemos es la fe cristiana. Perfecto, ¿verdad? Eso es lo mejor. Ok, entonces el anticristo tiene que ser alguien que corrompa lo mejor. Un pensamiento bien interesante. Así que el oponente más obvio de Cristo tiene que ser aquel que aparente santidad y que ocupara indignamente el cargo espiritual de la suprema de la cristiandad. Y esto, pues, era una posición desde los 1300, 1200, de las personas que estaban viendo para aquel tiempo la acción bien, bien firme, bien contundente del sumo pontífice. De manera más concreta, John Wycliffe en 1888 defendía esta tesis de que el papado era el anticristo. Según Apocalipsis 13, miramos esta bestia y ya miramos el texto clave, y es donde indica que esta bestia es una bestia que surge del mar, pero el término bestia es una expresión simbólica que aparece 37 veces en el libro de Apocalipsis. Y en este momento, en forma particular, vamos a tomar un texto prestado de Daniel para que nos ayude a entender este concepto. Y Daniel 7, el versículo 17, el versículo número 23 nos dice así: estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Y ahí está claro, ¿verdad? Las bestias son reyes. La cuarta bestia será un cuarto reino. Ahí está. Son reinos, son reyes que se levantan. ¿Por qué lo estableció Dios de esa manera? Bueno, seguramente para 2 propósitos voy a sugerir. Uno, para que el lector de la Biblia pues sea más investigativo, más profundo en el análisis de la palabra. Y número 2, para evitar que de una manera directa las personas o las instituciones referidas aquí pudiesen entonces tener la posibilidad de tomar estas cosas o mal traducirlas o quitarlas de la palabra. ¿De dónde surge esta bestia? Esta bestia que todos adoran. Bueno, dice el versículo número 1 que esta bestia surge del mar. No voy a entrar en todos los detalles, voy a leer todo el contexto para después hacer una mención bastante somera de lo que es la representación de esta bestia y lo más importante en la parte existencial, que es con lo cual nos vamos a quedar.
Dice el versículo número 2: y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies de oso y boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Es un punto importante. Esta bestia es una mezcla de las otras bestias de Daniel. Es una combinación extraña, una conjunción de todos ellos, pero lo importante es que el dragón, según Apocalipsis 12:9, el dragón es el diablo, Satanás, etcétera, y le dio su poder y su grande autoridad. Y vi una de sus cabezas herida de muerte. ¿En qué momento ocurrió esa herida de muerte? Bueno, la historia nos dice que eh, el 15 de febrero del año 1798 entró Napoleón a Italia, y específicamente el 20 de febrero, unos 5 días después, tomó prisionero al Papa Pío VI y por manos del general Berthier, y ese pues esto lo registra claramente la historia. ¿Okay? Sin embargo, así consideramos, y mucha gente, como ya les digo, desde los 1300, consideraron eh, que esta institución se aplicaba o esta bestia, este símbolo se aplicaba al Vaticano, y que claramente podíamos ver esa herida en esa ocasión. Pero dice el texto que la herida fue sanada, y que no solamente fue sanada, sino que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Ahora, ¿qué van a escuchar ustedes generalmente en una comunidad evangélica al referir este punto? Bueno, van a escuchar que un judío va a ser el anticristo, un hombre con una capacidad intelectual, con una capacidad gerencial, con una capacidad de oratoria grandilocuente, y esa persona judía va a ser herida y va a sanar. Son personas que quizás en un acto público le disparan, por decir, a la cabeza o al corazón, pero milagrosamente se sana. Y entonces la gente, ¿qué va a hacer? Al ver que resucitó, pues la gente se va a maravillar y va a saber que ese hombre es justamente alguien en quien puede confiar y pueden poner su vida y la vida de todas las naciones en sus manos, porque este hombre pues tiene una capacidad especial. Eso es lo que el Vaticano ha puesto a rodar. A mí no me extraña que cosas como estas ocurran. Cuando cosas como estas ocurran, ¿qué van a pensar quienes tienen esa posición? Ah, dense cuenta, por allí es. Esto es lo que está ocurriendo. Ya nuestra interpretación del Apocalipsis 13, y especialmente de la primera bestia que surge del mar, es la correcta. El anticristo es esa persona. Y por supuesto, el diablo seguirá engañando. ¿Cómo, cómo fue rescatando poder y autoridad el Vaticano, especialmente el papado, no solamente en Italia, sino en todo el mundo? En Italia, en la parte central de Italia, están los que se conoció a partir de 1700, los estados pontificios. Esos estados pontificios estuvieron gobernados y dirigidos por el Papa, aunque estaban otras tribus en otros lugares, el Papa, u otras naciones, reinos en otras áreas, el Papa tenía dominio en esa área. Esas áreas fueron quitadas, sin embargo, después, y viene un punto importante, el 8 de marzo del año 1929, Benito Mussolini reconoce al papado como un estado político. Ese fue un proceso desde 1798, esa herida, pero el restablecimiento se da a partir de esta fecha, 9 de marzo del año 1929. Benito Mussolini, en representación del rey, para aquel tiempo había un rey en España, en Italia, reconoce al papado como un estado político y le da 92.000 millones de lo que sería hoy
de euros. El versículo número 4 dice que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y ahí está nuestra pregunta en cuestión, ¿verdad? Así que nuestro tema es en relación a la bestia y su gran autoridad, y como dice el versículo, ¿quién podrá luchar contra ella al verla tan grande, tan poderosa, con tanto dominio sobre todo el planeta? Y se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Así que desde el año 538 hasta el año 1798, estos 1260 años, en estos 1260 días, como año, o 42 meses, ese poder tuvo esa plena autoridad. Así que dice la escritura, y esto aquí nos vamos a concentrar un poquito más, abrió su boca en forma de blasfemia contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, fíjense. Fíjense la concepción que una persona tiene regularmente, y es que solo hay un hombre en la tierra que puede perdonar pecados, y ese es el sacerdote católico. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que los judíos, los dirigentes judíos, trataron de acusar a Jesús o le llamaron blasfemo porque ellos dijeron, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Así que tú al decir que puedes perdonar los pecados, entonces te estás haciendo pasar por Dios. Estás haciendo un acto de blasfemia. El 29 de mayo de 1915, en este diario, dice que el sacerdote se presenta como un mediador entre Dios y el hombre. Ahí dice claramente 1 Timoteo que no tenemos un mediador, sino solo a Cristo. Incluso cuando usted ve el concepto de la Trinidad en la Iglesia Católica, va a encontrar que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero que hay incluso una cuarta persona que es comediadora con Cristo, y es la Virgen María. Así que realmente no son tres. El Papa no solo es el representante de Cristo, de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo, oculto bajo el velo de la carne. En 1335, el obispo Álvarez Pelayo establece la doctrina de que así como Cristo participó de la naturaleza de Dios y de hombre, también el Papa no es un simple hombre, sino un Dios en la tierra. Y así, pues, progresivamente está siendo considerado. La bestia aquí descrita es el papado. Esto lo escribió Johann Bengel que murió en 1752, y él decía lo siguiente: desde los tiempos de los valdenses esto se ha confirmado, imagínense, por la sangre de muchos testigos de la verdad ha sido sostenida a un alto costo la reforma. Así que ahí estaría una de las enseñanzas falsas y blasfemas, digo mejor, en el hecho de que él, su pontífice, pues se hace como Dios en la tierra. Otra de sus manifestaciones de blasfemia está en establecer el domingo como la marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de eso. Eso fue escrito en un diario católico en Londres, y dice allí que fue escrito en 1923, y desde esa fecha pues ese concepto está. Fue la Iglesia Católica la que cambió el reposo a domingo, y luego de la observancia del domingo fue tomada por los protestantes. Un homenaje es, si el protestante, no importa
Esto es un poquito hiriente para un evangélico, cualquier bautista, cualquier metodista, cualquier luterano, cualquier otra persona, si usted le hace ver que al observar el domingo, está reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica. Pero realmente es así, porque no hay basamento bíblico. En el concilio de la Odisea 336, después de Cristo, se transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Fíjense, desde el año 336 hasta ahora 2020. El domingo es una institución católica y las demandas de su observancia pueden ser defendidas únicamente por principios católicos. ¿Se dan cuenta? Estas son declaraciones importantes que la Iglesia Católica pues presenta. Desde el principio hasta el final, las Escrituras no hay un solo pasaje que justifique la transferencia del culto público semanal del último día de la semana al primero. No hay, pero como la Iglesia tiene autoridad, entonces lo cambió. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano o en la frente. Reconocerá que está destinado a ser decapitado políticamente si no nos da la legislación que exigimos. Esto es una declaración que hizo el arzobispo de Los Ángeles, pero vamos a dejarlo a un lado. Bueno, se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bueno, y ahí está el periodo de la Santa Inquisición, los herejes condenados, decía Santo Tomás de Aquino. Los herejes condenados deben ser ejecutados tan ciertamente como otros delincuentes, porque son falsificadores. Cuando estuve en Cartagena, tuve la oportunidad de estar en un lugar donde ellos presentaban una de las múltiples formas o varias de las múltiples formas como trataban a las personas en la Santa Inquisición. ¿Por qué la Santa Inquisición? Porque fíjense, si la quemaban o si le hacían cualquier cosa, hacían muchísimas cosas. Y si ellos, mientras que la persona se estaba quemando, reconocía que su error y su pecado, ellos decían, perfecto, la estamos quemando, pero esta quema que la persona está experimentando es nada a la quema en el infierno. Por lo tanto, le estamos haciendo un bien a la persona. Interesante, ¿verdad? Porque la estamos salvando del fuego eterno. Aquí está quemándose y está sufriendo un fueguito pues pequeño, ¿no? Así que se está muriendo, está adolorido, pues está bien, pero la estamos salvando del fuego eterno. El versículo número 8 dice: le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero y fue morado desde el principio. Y aquí pues nos vamos a quedar con esta parte. Voy a obviar esto. Solamente esta mención, ustedes investiguenlo, consúltenlo. Es sumamente interesante las tantas cosas que hizo el papado. Aquí en este ejemplo está un juicio a Formoso. Formoso fue un papa, murió de una manera extraña. Murió a los 80 y tantos años, 80 años, y a los 9 meses de estar enterrado, su sucesor lo desenterró, exhumó sus huesos, lo sacó y le hizo un juicio. Así que ahí está una gráfica interesante de eso. Y lo acusó de haber hecho unas cuantas cosas incorrectas y anuló todo lo que él había hecho. ¿Se dan cuenta? En descripciones pasadas indicaban que el Papa, cuando hablas como Papa, pues nunca te puedes equivocar en nada de lo que haces. Así que este Papa sacó del sepulcro a ese anterior y lo juzgó y lo condenó a la muerte. Imagínense ustedes, que eso es como para reírse, ¿no? Lo condenó y lo tiraron a un mar, a un río, a un lugar, a unas aguas. Después, con un tiempo, lo encontraron ese cuerpo, se dieron cuenta de que era el Papa y después le dieron una sepultura
como se merecía por su investidura de papa, y lo trajeron al Vaticano. Una historia tétrica, ¿no? Pero bueno, vamos a obviar todo eso, vamos a cuadrarnos con la idea de que se maravilló la tierra en pos de la bestia. Esto es allí en el estado de, esto es en Washington. Allí está el Papa hablándole a una multitud. Cerca de allí está en la Casa Blanca y otros lugares importantes. La tierra se maravilló y seguía tras la bestia. Este es cuando el Papa hace su discurso en el Congreso de los Estados Unidos. La gente se pone en pie para darle reconocimiento. Así que hay muchas de estas cosas en este tiempo. Solamente un par de recomendaciones. Y yo estoy diciendo esto porque lo que es un escrito está basado en un escrito pero una recomendación cuando toquemos estos temas. Hay gente católica realmente muy fiel, realmente de corazón, que aman a su sacerdote, como su pastor. Hay gente muy fiel que cuando usted le presente estas verdades, pues la entenderá como tales y las descubrirá y seguirá las enseñanzas. Otros se van a ver quizás ofendidos, y por esa razón cito a Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Presentemos esto con cuidado. Si algún hermano católico está escuchando, está viendo, pues esto es lo que la palabra de Dios dice. De hecho, la Iglesia Católica, incluso específicamente el Vaticano, sabe que esa es nuestra posición bíblica y sabe que eso es lo que entendemos como lo que la palabra de Dios enseña. 1 Pedro 3:15, en la versión, la Biblia popular, dice: estando dispuesto en todo momento a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os pida explicaciones, pero sí, eso sí, hacerlo con dulzura y respeto. Así que presentemos estas verdades, expliquémosle a la gente, pero con respeto, con cariño. Recuerdo una vez que cuando explicaba esto, una hermana católica, muy católica, apostólica y romana, me decía: pero cómo me han mantenido engañada, y se sintió bien triste por eso. Pero como el basamento era bíblico, no tenía nada que decir al respecto, y pues hoy, desde hace muchos años, es una fiel miembro de esta iglesia. Vamos a la perspectiva existencial y con esto concluimos. ¿Todos adorarán a la bestia? Es la pregunta. Sí, casi todo el mundo, pero dice la Escritura que el mundo entero pues iba en pos de la bestia, y cada vez que hay concentraciones en Lyon, en Francia, 2 millones de personas estuvieron durmiendo 2 días antes en las calles para poder tener la oportunidad de estar en un lugar donde el Papa iba a presentarse. Nuestro texto clave en respuesta a esta pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá hacerle frente a la bestia? Qué admirable es la bestia y todo lo que hace. Pero lo interesante es que no todos le adoran. Dice el versículo 8: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí está nuestra parte fundamental, y con esto concluimos. Es que hay un libro, el libro del Cordero, hay 8 referencias sobre esto, y este libro del Cordero es un libro donde Dios registra los que se han hecho seguidores del Cordero. ¿Un nombre que ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero puede ser borrado? Fíjense, voy a ir rápidamente en esto porque ya no tenemos mucho tiempo, pero tomen nota ustedes del texto y luego lo analizan. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, dice Éxodo 32:33. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, refiriéndose no solamente a Apocalipsis, sino a toda la Biblia, si alguien quita, entonces Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Otro texto de Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el libro de la vida fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cómo se asegura usted, cómo me aseguro yo de que mi nombre no sea borrado del libro de la vida? Bueno, siendo fiel, vencer, porque dice el texto de Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, pero no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Su nombre no va a ser borrado del libro de la vida si usted y yo vencemos y permanecemos fieles. Otra referencia, como dice allí Juan 10, 28 al 30, es que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. A seguir a Jesús, dice él, les da vida eterna a los que le siguen. Jamás perecerán, nadie las arrebatará de su mano. Incluso una pregunta interesante, ¿participarán del juicio ante el trono blanco los creyentes? Bueno, vi un gran trono blanco y que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, texto que ya referimos, grandes y pequeños, y el libro fue abierto, el libro de la vida, y otro libro fue abierto, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en el libro. Pero seguimos. Y el mar entregó sus muertos que estaban en él, y el Hades entregaron sus muertos, y la muerte, y fueron juzgados y fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Quiénes fueron lanzados al lago de fuego? Los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. ¿Ok? Ahí está, evidencia de la perdición. ¿Por qué nos debería interesar? ¿Por qué a ti te debería interesar? ¿Por qué a mí me debería interesar que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ya vimos en parte esto, tiempo de angustia. Pero en ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo y todo lo que se haya inscrito en el libro. Otra vez. Entonces, ¿por qué es importante para mí que mi nombre esté escrito en ese libro? Porque cuando venga el tiempo de angustia, si yo estoy escrito, mi nombre está escrito en ese libro, entonces Dios me liberará como parte de su pueblo en ese tiempo de angustia. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Cuál debe ser nuestro principal objetivo en la vida? Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, justamente en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes otros están en el libro de la vida del Cordero? Entonces, en conclusión, usted puede seguir al Cordero y su nombre será escrito. Aceptar a Jesús y su nombre será escrito. Reconocer a Jesús como su Salvador y testificarlo por medio del bautismo y su nombre será escrito. Pero también hay otra característica. Fíjense lo que dice Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas personas combatieron con Pablo en la predicación del Evangelio y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, también los que combaten en la predicación del Evangelio, en la testificación, sus nombres son mantenidos en el libro de la vida del Cordero. Así que predicar, testificar, compartir la fe con otros es otra manera como nuestros nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero. Fíjense cómo lo dice Malaquías. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y lo oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Estos compartieron, hablaron con otros. ¿Quiénes entrarán en la Nueva Jerusalén? Termino con esto. Apocalipsis 21:10 y luego el versículo 27 dice: me llevó en el espíritu y me mostró la ciudad santa de Jerusalén. Allí no entrará ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que estén escrito en el libro de la vida del Cordero. Así que 2 preguntas para ti, 2 preguntas para mí para reflexionar. ¿Te gustaría que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero? Amén, gloria a Dios. Definitivamente mi respuesta es sí, yo quiero que mi nombre esté allí. Ahora, si tu nombre está allí, tú quieres que tu nombre permanezca escrito allí, entonces demanda fidelidad de parte de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a poder, número 1, registrar tu nombre allí por tu fidelidad, aceptar a Jesús, testificarlo por medio del bautismo, entregando tu vida siendo fiel y compartiendo la fe con otros. Que Dios pueda bendecirte grandemente.